Bueno, entonces en este video vamos a hablar de la histología del riñón. Vamos a retomar seguramente algunos de los conceptos que hablamos en el video anterior. Entonces vamos a decir que la unidad estructural y funcional del riñón va a ser la nefrona. Ahora vamos a explicar cómo está formada, ¿sí? Pero básicamente para eso vamos a retomar esta imagen que vimos en el video anterior, que tiene que ver con la configuración interna, ¿sí? Yo les dije que en esta imagen íbamos a ver diferencias en las coloraciones, ¿sí? Y vamos a notar que había un rojo más intenso y un rojo más pálido. Entonces, fíjense que acá hay un triangulito, ¿sí? Que está como señalando justamente una pirámide y la zona de la corteza, en el cual en esta imagen de la derecha lo vamos a ver, ¿sí? En su porción más microscópica, así en su porción más pequeña, es decir, que no lo podemos ver a simple vista. Entonces, acá lo que se va a estar representando es una nefrona, vamos a ver las diferentes partes, pero fíjense que esto que vemos acá, que es la corteza, ¿sí? Es lo mismo que vemos en esta zona de acá, que les estoy señalando, mientras que la región de la pirámide, sigo el triángulo, la vamos a observar a este nivel, que es la médula, ¿sí? La región de la médula renal. Bien, entonces, ¿cómo va a estar formada esta nefrona? ¿Sí? Vamos a tener diferentes partes, diferentes túbulos que la van a conformar, pero en su comienzo vamos a ver que va a estar formada por la cápsula de Bowman, ¿sí? Si bien acá lo está señalando como glomérulo, en realidad el glomérulo es esta estructura vascular. Acuérdense que les dije que era un capilar, ¿sí? Es el capilar que encontramos entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces, este glomérulo, ¿sí? Va a estar dentro, por así decirlo, de la cápsula de Bowman, ¿sí? Y que juntos van a formar el corpúsculo renal, ¿sí? Entonces, la cápsula de Bowman es la primera porción de la nefrona, ¿bien? Y luego se va a continuar con este túbulo que está graficado en color azul, ¿sí? Que se llama túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal se va a continuar con algo que llamamos asa de Henle, pero fíjense que la vamos a encontrar tanto en una porción descendente como en una porción ascendente, ¿sí? A su vez, la porción descendente, que se las vuelvo a marcar, va a tener una porción más gruesa, ¿sí? Una parte más gruesa, a la cual llamamos parte gruesa descendente del asa de Henle, y luego vamos a encontrar una parte más delgada descendente también. Luego vamos a encontrar una porción ascendente delgada y una porción ascendente gruesa del mismo, ¿sí? Luego vamos a encontrar nuevamente otro túbulo, que se los estoy señalando acá, al cual llamamos túbulo contorneado distal. Después vamos a ver cuál es la importancia, ¿sí? De este túbulo, que va a finalizar en un túbulo colector, ¿sí? Bien, luego vamos a ver que estos túbulos colectores, ¿sí? de varias nefronas, porque piensen que acá estamos describiendo una, pero hay miles de millones, ¿sí? Dentro del riñón. Entonces fíjense que varios túbulos colectores van a estar drenando luego en un conducto colector, ¿sí? Que va a ser de mayor tamaño, y eventualmente ese conducto colector va a terminar, digamos, la unión de los mismos, van a terminar drenando toda su orina, ¿sí? Y van a formar, fíjense lo que habíamos visto antes, como los cálices menores, que confluían en los cálices mayores, que confluían y formaban la pelvis renal, ¿sí? Bien, ahora igualmente lo vamos a retomar y vamos a seguir hablando de eso. Bien, para continuar entonces lo que les había dicho antes, ¿sí? Fíjense que ahora en esta imagen, ¿sí? En la imagen de la derecha, ya no vemos una sola nefrona, sino que vemos varias nefronas, ¿sí? Sepan que hay millones dentro del riñón, ¿sí? Y fíjense que entonces, como dijimos, el sistema de túbulos iba a finalizar en un túbulo colector, ¿sí? Esos túbulos colectores, a su vez, ¿sí? Están unidos entre sí, por así decirlo, ¿sí? Y entonces van a ir drenando, los túbulos colectores de las nefronas van a ir drenando en un único, ¿sí? En un único túbulo, perdón, conducto colector, que va a recibir varios túbulos colectores, ¿sí? Entonces, como habíamos visto en otras clases, por ejemplo, la desembocadura, ¿sí? O el drenaje, digamos, de varias estructuras en una sola estructura van haciendo que esa estructura que va recibiendo
a los túbulos colectores va teniendo mayor tamaño, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá se está representando que tiene aferencias, por así decirlo, de diferentes túbulos, entonces forman un túbulo, ¿sí? Un conducto de mayor tamaño. Y como les dije antes, esto termina justamente desembocando o drenando en lo que serían los cálices menores, que a su vez forman las cálices mayores y que a su vez forman la pelvis renal, ¿sí? Y que esa pelvis renal se iba a continuar con el uréter, ¿sí? Que es entonces el que finalmente transporta la orina que se va formando a este nivel, ¿sí? A nivel de la nefrona, ahora vamos a ver cómo, pero básicamente entonces transporta esa orina, ¿sí? Desde el riñón hacia la vejiga que la va a almacenar. Vamos a ver ahora cómo está formado el corpúsculo renal y vamos a decir que va a formarse por el glomérulo renal, que es esto que vemos acá, acuérdense que es un sistema capilar, ¿sí? Que dijimos entonces que iba a unir a una arteriola, ¿sí? En este caso la arteriola aferente, que es la que llega, con la arteriola eferente, que es la que sale, ¿sí? Entonces dijimos antes que iba a ser un sistema porta arterial, que iba entonces a unir, ¿sí? Una arteriola capilar con otra arteriola, ¿sí? Entonces, el glomérulo renal es esa estructura que vemos acá, ¿sí? Que no es más que un sistema capilar, ¿sí? Que va a tener entonces endotelio, ¿sí? O epitelio plano simple con su membrana basal, y en este caso se acuerdan que habíamos hablado de los diferentes tipos de capilares. Estos capilares son fenestrados, entonces van a tener poros, ¿sí? O fenestraciones en el endotelio para permitir justamente el pasaje de más sustancias o de sustancias de mayor tamaño, ¿sí? A través de esos poros. ¿Bien? Por otro lado tenemos la cápsula de Bowman, que es esta estructura que vemos acá, ¿sí? Sería todo esto, que dijimos que iba a ser la estructura que da comienzo luego a todos los sistemas de túbulos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y con sus células que forman parte. Bien, entonces, ¿cómo está formada la cápsula de Bowman? Vamos a ver que bien hacia superficial, es decir, lo que forma como esta especie de globo, está formado por una lámina parietal que va a estar formado por células planas, ¿sí? Una sola capa de células planas, ¿bien? Entonces forman, digamos, la pared de esta cápsula, ¿sí? Es la lámina parietal. Y luego vamos a ver que la lámina visceral, no sé si llegan a leer acá, pero está formado por podocitos. ¿Qué son estos podocitos? Son células que van a estar en contacto con las células endoteliales del capilar, de los capilares fenestrados, y que juntos van a formar lo que llamamos barrera de filtración. Es decir, que va a ser el contacto entonces que tenga la sangre la sangre, pero más precisamente el plasma sanguíneo para filtrarse, ¿sí? Y luego todo eso que se filtra va a formar lo que llamamos primera orina, ¿sí? Entonces, esa sangre que necesita ser filtrada lo realiza a través del endotelio capilar y de la lámina visceral de la cápsula de Bowman, que son estas células que se llaman podocitos, ¿sí? Entonces forman esa barrera de filtración y permiten entonces el pasaje de ciertas sustancias, ¿sí? Que necesitan ser filtradas o que van a pasar a este espacio y que eventualmente van a pasar al sistema tubular para formar parte de la orina, ¿sí? Eso por un lado. Pero fíjense que lo que va a pasar es que hacemos un primer filtrado, pero luego hay sustancias que después vamos a ver cómo, pero básicamente van a continuar por todo el sistema tubular y van a formar parte de la orina, u otras sustancias que vuelven a dirigirse hacia la sangre, como sustancias que un poquito más adelante, a otro nivel, pasan nuevamente de la sangre hacia el sistema de túbulos, ¿sí? Bien, eso por un lado. Luego vamos a ver que entonces dentro de este corpúsculo encontramos también estas células que se llaman mesangiales, ¿sí? Que están representadas acá en un color como más clarito. ¿Cuál es la función de estas células mesangiales? De alguna forma limpiar, ¿sí? O barrer todas las zonas que son las zonas de filtración. Entonces, si quedó algo tapado o algo sucio, entre comillas, estas células se van a encargar entonces como de destrabar o destapar las zonas de filtración. ¿Para qué? Para que luego cuando
siga esa circulación de sangre y esa filtración, si no se tapen esos poros o esas zonas que necesitamos entonces que estén libres para que pasen sustancias a este nivel y que eventualmente entonces luego formen parte de la orina, ¿sí? Bien, eso por un lado. Y otra cosa que les quería decir es que vamos a tener entonces, fíjense, a este nivel, ¿sí? Acá tenemos la arteriola aferente y acá tenemos la arteriola eferente, vamos a tener contacto, que ahora lo vamos a retomar dentro de 2 diapositivas, lo vamos a volver a ver. Pero fíjense que acá tenemos al túbulo contorneado distal, ¿sí? Y unas células que forman parte del mismo. ¿Por qué encontramos el túbulo contorneado distal a este nivel? Fíjense que ahora lo vamos a ver acá, en esta imagen. Acá tenemos a la cápsula de Bowman, acá tenemos al glomérulo, ¿sí? Y fíjense que acá entonces tenemos al túbulo contorneado distal, ¿sí? Porque fíjense que entonces en las nefronas vamos a ver que tienen una dirección, sí, que puede ser para un lado o para el otro, pero básicamente luego esos túbulos van a como a retornar, ¿sí? O se van como a doblar y los vamos a encontrar nuevamente, en este caso en la corteza, como dijimos antes, y fíjense que entonces el túbulo contorneado distal va a tener contacto nuevamente con el corpúsculo renal, ¿sí? Entonces acuérdense de esto porque lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Por eso, esto que vemos acá, ¿sí? El corpúsculo y el túbulo contorneado distal es esto que vemos acá, ¿sí? Es esto. Bien, túbulo contorneado distal, arteriola eferente, ¿sí? Glomérulo, cápsula de Bowman, todo forma el corpúsculo renal, ¿sí? Bien.